Imagina esto, una mujer humilde, vestida con guaraches, trenzas y un rebozo, que parecía ingenua, torpe, incluso ridícula para muchos, pero que en realidad dominó la taquilla mexicana durante décadas. Una mujer que hizo reír a millones, mientras denunciaba, con humor, la pobreza, la corrupción y el clasismo. Una mujer que escondía secretos, decisiones polémicas y una vida mucho más compleja de lo que su personaje dejaba ver. Hoy en Café Historias te voy a contar la historia completa de María Elena Velasco, desde sus inicios humildes hasta los escándalos, misterios y la verdad detrás del personaje más querido del cine mexicano. Así que prepara tu café, porque esta historia no es solo para escucharla, es para sentirla. Y quédate hasta el final, porque hay detalles que muy pocos conocen. María Elena Velasco Fragoso nació el 17 de diciembre de 1940 en Puebla, México. Fue una actriz, comediante, cantautora y bailarina mexicana. Tuvo 3 hermanos, Gloria, Tomás y Susana Velasco, con quien inició su carrera. No nació en la fama ni en la comodidad, nació en una familia humilde. Su padre era mecánico ferroviario, un trabajo duro, inestable y mal pagado. Y cuando él murió, la vida le dio el primer golpe serio. Su familia tuvo que mudarse a la Ciudad de México, y como muchas historias que luego se vuelven grandes, todo empezó con la necesidad de sobrevivir. No había glamour, no había cámaras, solo hambre, sueños y una ciudad enorme que no perdona a los débiles. Antes de ser actriz, antes de ser comediante, María Elena fue bailarina. Trabajó en varios teatros, luego llegó al famoso Teatro Blanquita, donde comenzó como corista y también participó en sketches protagonizados por comediantes de la época, como José Jasso y Óscar Ortiz de Pinedo, entre otros. Y aquí viene algo importante. No era la estrella, era parte del fondo, una más. Pero mientras otros buscaban brillar, ella observaba, aprendía, entendía cómo funcionaba el público. Y poco a poco comenzó a hacer algo distinto, meter comedia, improvisar, crear momentos. Ahí empezó a nacer, sin que nadie lo supiera, la India María, un personaje cómico basado en las mujeres indígenas mexicanas. En un esfuerzo por hacer más auténtica su interpretación, observó los gestos y manierismos de las mujeres indígenas mazaguas. Su propia madre confeccionó vestidos para el personaje. El nacimiento de un personaje que cambiaría todo. El personaje surgió en los años 60, pero no como lo conocemos. Primero fue solo una idea, una mujer indígena ingenua, pero con una lógica brutal. Hasta que llegó el momento clave. El director Fernando Cortés confió en ella y le dio un papel que lo cambiaría todo. En 1968, en la película El Bastardo, aparece por primera vez el personaje que después sería conocido como la India María. Y aquí pasa algo interesante. El público no solo se rió, se identificó, porque María no era perfecta. Era pobre, era discriminada, era subestimada, pero siempre salía adelante. El salto a la fama y a la inmortalidad. El verdadero boom llegó cuando apareció en televisión, en un segmento cómico en 1969, en el programa Siempre en Domingo, junto al conductor Raúl Velasco. Ahí explotó. Su humor era distinto, no era sofisticado, no era elegante, era real. Y en 1972 llegó su primera gran película, Tonta, tonta, pero no tanto. Fue dirigida por Fernando Cortés. En total, Cortés dirigió 8 películas de la India María hasta su deceso en 1979, y con eso la India María se convirtió en una máquina de taquilla, la reina del cine popular. Durante los años 70 y 80, María Elena Velasco dominó el cine mexicano. Películas como El miedo no anda en burro de 1976, Sor Tequila de 1977, Ni Chana ni Juana de 1984, Ni de aquí ni de allá de 1987, volvieron clásicos.
Pero aquí viene lo interesante. Muchos críticos la despreciaban. Decían que su cine era simple, repetitivo, para las masas. Y sí tenían razón en algo. Era para las masas. Pero justamente por eso era poderosa, porque hablaba de lo que otros ignoraban. La pobreza, la discriminación, la corrupción, el abuso del poder. Todo disfrazado de comedia. María Elena Velasco participó en más de 20 películas. El lado oscuro y los secretos. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque fuera de cámaras, María Elena Velasco era todo lo contrario a su personaje. Era reservada, extremadamente privada, no daba entrevistas y escondía detalles importantes de su vida. Uno de los más polémicos, su relación con Raúl Velasco. Durante años se habló de una hija en secreto, una niña llamada Mirna Velasco, que habría sido dada en adopción. Un tema que nunca se confirmó completamente, pero que quedó como uno de los grandes misterios de su vida. En 1965, María Elena se casó con Julián de Meriche, un hombre mayor que ella, de origen ruso, pero que según sus propias palabras, fue el amor de su vida. Tuvieron 2 hijos y construyeron una familia. Pero cuando él murió, ella nunca volvió a casarse. Y aquí es donde entiendes algo. La mujer que hacía reír a millones vivía con un dolor silencioso. Más que una actriz, una mujer de poder. Muchos no lo saben, pero María Elena Velasco no solo actuaba, también producía, escribía y dirigía. En una industria dominada por hombres, ella tomó el control. Velasco ganó un premio Diosa de Plata a la mejor actuación cómica por El que no corre vuela, de 1982. En 1983 dirigió su primera película, El Coyote Emplumado. Y eso no era común en esa época. No era solo una comediante, era una estratega. También protagonizó la serie de televisión Ay María, qué puntería, de 1988 al 2004. Como toda carrera, llegó el descenso. En los años 90, el cine mexicano cambió y su estilo dejó de dominar. Se alejó, desapareció por años y muchos pensaron que su historia había terminado. Pero no, después de más de una década, regresó, con su última película, La hija de Moctezuma, de 2014. Era su despedida, y aunque ya no tenía el mismo impacto, el cariño del público seguía intacto. El 1 de mayo de 2015, María Elena Velasco falleció en la Ciudad de México, tras una batalla de varios años contra el cáncer de estómago. Los restos de la India María fueron velados en una funeraria de la avenida Félix Cuevas. Tenía 74 años, y con ella se fue una era. Pocos saben que María Elena era una experta en música clásica y ballet. Además, fue discípula de dramaturgos de la talla de Hugo Argüelles. Sus primeros pasos en el medio artístico fueron como bailarina y se presentó en varios teatros. Porque al final, la India María no era solo un personaje, era un espejo, un reflejo incómodo pero necesario de un país que muchas veces se ríe para no llorar. Y ahora dime, ¿tú veías sus películas? ¿Te hacía reír o te hacía pensar? Si esta historia te sorprendió, déjame tu like, suscríbete a Café e Historias y activa la campanita. Porque aquí, las historias no solo se cuentan, se viven. Te espero en el próximo video y en el próximo café.